Latinoamérica hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres. ¿Por qué fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos durante siglos? Conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que la desigualdad que aún persiste es fruto de un largo proceso, también es descubrir una rica experiencia histórica. Hoy recorreremos la historia que nunca nos contaron, la de las mujeres en Latinoamérica. Durante siglos, la historia fue contada por hombres, y las mujeres en Latinoamérica fueron absolutamente olvidadas en los relatos. Yo no creo que sean conspirativamente malignos los varones escribiendo historia y que por una cuestión de maldad intrínseca de ellos hayan obviado el tema de las mujeres. Yo te diría que hasta natural que haya mirado con mucha más atención las batallas, los reyes, todo lo que hacían los varones y haya tenido como un gesto más descuidado hacia los trabajos que hacían las mujeres. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Y cuando lo eran, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Yo me imagino que la centralidad, la explicación, estuvo precisamente en todas aquellas cosas que hacían los varones y que quizás lo femenino está, pero siempre lo tenés que como buscar lateralmente, tangencialmente, algún comentario, algo que te diga de que estuvieron mujeres, por ejemplo, en las batallas o en las decisiones. Cuando yo estudié historia en la escuela, las mujeres que aparecían en la historia eran la mamá de Sarmiento y la hija de San Martín. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Estaba Mariquita Sánchez de Thompson, que ofrecía su casa y servía muchas cosas muy ricas mientras los patriotas se juntaban, pero ella no era una patriota que se juntaba excepto en servirle y en abrir las puertas de su casa. Ha sido realmente tarea de las investigadoras feministas que de pedacitos, de datos sueltos en toda la literatura han podido construir y rehabilitar una historia para las mujeres, ¿no? Creo que mirar la historia con todo lo invisible de la historia es muy importante. Poco se sabe de la condición y la participación de la mujer en las sociedades originarias de América. Sin embargo, indicios y datos permiten vislumbrar algunos aspectos de su situación. En los pueblos indígenas nosotros lo poco que podemos llegar a saber está relacionado con que evidentemente las mujeres tuvieron un estatuto más igualitario que los que tenía la cultura europea al momento de la llegada de los españoles. O, por ejemplo, determinadas palabras, como puede ser en algunos grupos indígenas de Venezuela, lo que se sabe es que existe una palabra que indica el clítoris y que lo usaban en las expresiones. Esto quiere decir, bueno, que cuando vos sabés que está el clítoris, evidentemente la relación con tu cuerpo y con tu sexo no fue únicamente reproductiva, sino que hubo una sexualidad que no estuvo teñida con la culpa, con la mancha, o estuvo acusando lo placentero. Con lo cual uno puede hacerse una idea de que el desarrollo de una sexualidad distinta también a las mujeres les debe haber dado un protagonismo diferente en sus sociedades. Se sabe, por ejemplo, que había mujeres que podían llegar a ser cacicas o que sus votos determinaban en qué se gastaba o no determinados recursos en sus comunidades. Se sabe o se describen casos de violación en donde el violador va a ser condenado a ser esclavo de los padres de la chica que fue violada. Es decir, hay una serie de situaciones donde vos decís, bueno, hay una reserva igualitaria en los pueblos originarios que tenían las mujeres que no fue la que lamentablemente primó en todas las situaciones que se han ido combinando con la colonia. Un mito muy importante a desmistificar es el machismo. O sea, el machismo no es, por lo menos en el pueblo mapuche, no ha sido inherente a la construcción cultural de nuestro pueblo. Es algo que vino como producto de la colonización. Y de hecho hubieron grandes mujeres mapuches que se destacaron, que gestionaron tierras, que pelearon, que se pusieron al frente de su comunidad para reafirmar su derecho. Sí queda un espacio muy importante, y esto sí me parece que es algo para destacar, en cuanto a todo lo que significaba la religión, la medicina. Es decir, las mujeres ahí tuvieron una reserva de liderazgo que perduraba. Es decir, a la llegada de los españoles todavía las diosas madres
latinoamericanas tienen un lugar importantísimo en la vida cotidiana de los distintos pueblos americanos. El papel de la mujer durante la colonia estuvo signado por la mezcla entre los procesos que venían dándose en América y la violencia con la que españoles y portugueses impusieron sus leyes y sus costumbres. El patriarcado se consolidó en las sociedades blanca y mestiza y siguió ganando terreno entre los grupos indígenas. También se extendieron toda una serie de valores. Y que obviamente el papel de la Iglesia Católica aquí es central y fundamental, de la misma manera que en la colonia van a ser valores fundamentales los casamientos y los enlaces que efectivamente no signifiquen máculas en las mixturas de la sangre. Los peninsulares van a venir y van a contraer matrimonio con una mujer blanca, sí, va a ser un matrimonio monógamo. La estirpe o el linaje que tenga que ver con esa unión va a ser la que va a heredar, la que va a tener acceso a todos los privilegios. Pero en la vida práctica las cosas se pasaban de otra manera. Es decir, había, primero porque los conquistadores y luego los colonizadores avanzaron sexualmente sobre las mujeres. El proceso emancipador latinoamericano significó el final de la sociedad colonial, del sometimiento de los grupos criollos y de la sociedad de castas con diferentes derechos para cada uno de los integrantes. Durante las luchas por la independencia, las mujeres tuvieron una participación activa, relevante y, sin embargo, olvidada en los relatos. Está todavía por completarse esa historia, la saga de las mujeres guerreras, de las mujeres que acompañaban de manera no exclusivamente pasiva a la soldadesca. Las luchas por la independencia tal vez fueron los periodos en donde más claramente se vio minimizada la participación de la mujer, pero los ejemplos llegan hasta nuestros días. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Todas aquellas mujeres que acompañaban a los ejércitos, que lavaban la ropa de los militares, que incluso llevaban los hijos que esos militares tenían con ellas, que también hacían tareas de espionaje, que también iban a visitar, daban falsas informaciones, que dejaron la vida en todas esas tareas, por ejemplo, no fueron recuperadas. Las mujeres equiparadas a los menores o a las personas que no pueden valerse por sí mismas. A esa condición redujeron a la mujer las leyes de las repúblicas liberales en la segunda mitad del siglo XIX. Porque los hombres nos habían dicho, habían escrito las leyes que nos hacían lelas, porque no podíamos votar, no podíamos firmar documentos, no podíamos ir a trabajar sin el permiso del marido. Y el sueldo había que darlo al marido aún en las clases pobres, por ejemplo, donde las mujeres tenían que ir a trabajar. Tenían que ir a trabajar con el permiso del marido, fíjate tú. Nos cuesta entender que la realidad latinoamericana, cuando nosotros pensamos en sus mujeres, tenemos que pensar mujeres que estaban prácticamente peleando con los indios, con los peones, con las que las dejaban sus maridos, mujeres que estaban siempre con un rifle, mujeres realmente aguerridas y temibles, e incluso las que ya están entrando en la formación de los procesos de estados nacionales, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, uno cuando ve las discusiones que tuvo con Sarmiento, uno realmente se sorprende porque dice, bueno, pero estas mujeres tenían un carácter, eran bravísimas. Yo a veces pido lo que debe haber significado para estas mujeres, con esta fuerza, un Estado que prácticamente las somete y las deja como si fueran discapacitadas, en el sentido de que siempre van a tener que tener un varón al lado para hacer cualquier cosa. En el primer cuarto del siglo XX, la mujer comenzó a obtener los primeros logros de sus derechos políticos. Todos los movimientos por obtener el voto de las mujeres tuvieron distintas justificaciones, pero había una cuestión clara que es una búsqueda de pertenencia a la comunidad política, una búsqueda de ciudadanía. En Argentina es notable la lucha de Julieta Lanteri, que tal vez le haya costado la vida. Julieta Lanteri es una de las que más va a gritar en contra de la reforma electoral que sucede en la Argentina en 1912, debido a que la Constitución de 1853 no prohibía a las mujeres votar. La reforma de 1912 imponía el voto secreto y obligatorio para evitar los fraudes, pero al mismo tiempo cerraría las puertas
a la posibilidad de voto para las mujeres. La exigencia que van a poner es que sean enrolados. Se enrolan aquellos que hacen el servicio militar y las mujeres en la Argentina no hacen el servicio militar. La pelea que va a tener Julieta Lanteri, por ejemplo, es ir a querer hacer el servicio militar, pelearse, hacer votaciones paralelas de presidente, de diputados, ¿no? Y que incluso es una de las mujeres que en la década del 30 tiene una muerte curiosa. Más de uno ha dicho que si no se trató de un asesinato. Es raro porque en realidad ella la va a atropellar un coche, pero no un coche que la lleva así por delante, un coche que da marcha atrás y la mata. Es realmente un accidente que te llama la atención, porque aparte eran los grupos de derechas los que estaban manejando ese auto. Fue una larga lucha la de la igualdad de derechos. El voto es un momento, pero hubo muchos otros. Por ejemplo, el derecho a firmar contratos, el derecho a la propiedad. Todos esos fueron derechos que se fueron ganando. En cada territorio esto se ha ido negociando, por ejemplo, los derechos sociales muy relacionados a licencias por maternidad, etcétera, etcétera. Esto estuvo muy relacionado a la evolución del movimiento obrero, ¿no es cierto?, y a la inserción que en cada Estado-nación tuvo. Pensemos que la segunda ley obrera, por ejemplo, de la Argentina, está referida a las mujeres y los niños. Es decir, que estamos hablando de una masa obrera que tiene una participación de mujeres importantes. En el siglo XX, la mujer luchó y recorrió gran parte del camino hacia la igualdad. Pero antes de hablar sobre los logros que restan, ¿cómo se ve hoy la mujer en Latinoamérica? ¿Se siente discriminada? ¿Cree tener las mismas oportunidades que el hombre? La condición femenina es secundaria aún, gravemente secundaria. Su falta de representación, su falta de legitimidad, la discrecionalidad que hay con las mujeres en el trabajo, la mengua de oportunidades cuando se trata de puestos que tienen una carga misógina tremenda. Bueno, todo eso prueba que nuestra sociedad es indemocrática respecto de los sexos. Y entonces eso es lo que nos lleva a una reflexión feminista, claramente, ¿no? La situación de la mujer en el mercado laboral sigue siendo de extrema precariedad, aún en los estamentos más altos. Yo creo que todavía sigue habiendo una situación de desproporción con respecto a las posibilidades de desarrollo de los hombres. Ya no es la ama de casa y el marido afuera, ya se comparte todo, ¿viste? No sé si en derechos, ¿viste? No sé. Todavía existe mucho machismo y la mujer sigue estando en un nivel más bajo que el hombre. Eu acho que a mulher tem que ter direitos iguais. El papel que ha jugado la mujer en la historia, en todo el mundo, realmente, bueno, ha sido menospreciado, incluso por nosotras mismas, ¿no? Un campo de lucha es el campo de las conquistas legales. Ahí yo diría que hay bastante hecho, queda mucho por hacer. Y ahí hay una contra básica que no es el machismo social, sino que es la Iglesia Católica. En todo el campo de los derechos reproductivos, ni que hablar de la despenalización del aborto. Entonces, en esos campos, ahí hay como mucho por avanzar. Yo creo que es el sistema que no deja que crezca y que tenga que dedicarse a cuidarle a los hijos mientras también ella quiera trabajar. Pues la mujer está volviendo madre y padre a la vez porque sus hombres están yendo a trabajar a otro lado. Así y todo, yo soy una feminista comprometida desde un lugar de optimismo, porque pienso que las mujeres estamos organizando una revolución absolutamente atípica e inédita. Yo cuando veo a la Iglesia que tiene que hablar de género o veo los partidos políticos que tienen que incluir en sus agendas cuestiones ecológicas, yo digo, acá hay una revolución.